Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Josefina y este video es para explicar por qué se usa la zanja de anclaje en una instalación con membrana. Comencemos. Nos vamos a hacer dos preguntas. La primera, ¿por qué se usa la zanja de anclaje en una instalación de membrana? Porque es la forma que tenemos al momento de la instalación en una laguna o reservorio de fijar la membrana. La segunda pregunta que nos hacemos es ¿de qué tamaño y dónde debe excavarse la zanja? Primeramente, se expondrán las consideraciones desde el punto de vista operativo para luego dar paso al dimensionado de la zanja. Desde el punto de vista operativo, se recomienda que la zanja de anclaje esté a 1 metro del borde de la laguna. Los motivos de esta recomendación son los siguientes. Excavación con equipo vial. Sabemos que el ancho sobre los neumáticos, por ejemplo, de una retroexcavadora, es de 2 metros 18 centímetros. Esto significa que como mínimo se necesita una distancia mínima de 1 metro para que el equipo pueda excavar y se encuentre sobre una superficie horizontal. Además, se sugiere que los apoyos de estabilización, sobre todo el apoyo que se afirma sobre el talud, cuente con una superficie más grande para evitar que el material fino de la terminación del talud no se afloje. Prevenir posibles desmoronamientos. Suele pasar que al realizar la excavación, si el operador del equipo no tiene cuidado cuando se excava, es muy probable que termine alterando la compactación del suelo, generando una zona donde el suelo quede más flojo o más suelto. La superficie es revestida por una membrana durante el día a una temperatura ambiente. En la noche, la temperatura disminuye. Entonces, la membrana se contrae por la variación de temperatura y aparecen esfuerzos generados por este efecto que son resistidos por el relleno de la zanja. Si el coronamiento no se encuentra firme y la zanja de anclaje se encuentra llena, como se muestra en este dibujo, es probable que la fuerza que se genera en la membrana haga que el suelo se desmorone y tenga un deslizamiento, aflojando el relleno de la zanja y parte de este suelo del coronamiento caiga al pie de talud. Como vemos, como sabemos, perdón, el suelo tiene piedras y si éstas quedan en contacto con la membrana, es posible que la presión que ejerza el líquido sobre la membrana origine que las piedras punzantes o puntiagudas dañen la membrana, originando perforaciones por donde luego el líquido se filtre. Para evitar esto se deben hacer dos cosas. Primero, cuando se colocan los paños en el día, no se deben llenar las zanjas de anclaje, sino se deben colocar bolsas de suelo, conocidas en obra como bolsas de lastres. Estas bolsas tienen el peso aproximado entre 5 y 7 kilos, peso que las personas pueden cargar y mover. Siempre en las zanjas se deben colocar bolsas de suelo para evitar que el viento succione y mueva los paños instalados. Al día siguiente de la instalación es conveniente retirar las bolsas y llenar con suelo la zanja en capas de 10 o 12 centímetros y en los días sucesivos continuar con este llenado en forma progresiva, siempre compactando el suelo.
La segunda cosa que tenemos que tener en cuenta es que al final del día, a pie de talud, se deben colocar bolsas de suelo una al lado de la otra. De esta manera, cuando la membrana se contraiga, las fuerzas que se generan por este efecto van a encontrar menos resistencia en la zanja por tener menos peso que al pie de talud, produciendo un deslizamiento de la membrana en la zanja hasta alcanzar su equilibrio. De esta manera, eliminamos el efecto trampolín o puente por la variación de la temperatura. Tengamos en cuenta otras consideraciones operativas. Siempre es conveniente que la zanja de anclaje sea excavada antes de iniciar los trabajos de revestimiento, es decir, un día antes o el mismo día del inicio de la instalación. Esto es para evitar que en el caso de lluvias el agua se acumule en la zanja o que el sol evapore la humedad de la superficie expuesta y el suelo se desmorone. La zanja de anclaje debe ser excavada de acuerdo con las dimensiones previstas en el proyecto, respetando el ancho de coronamiento. Es conveniente que el borde, coronamiento, zanja o la arista frontal de la zanja sea redondeada para suavizar el cambio de dirección, evitando daños en la membrana por concentración de tensiones, como se muestra o se puede ver en este gráfico. Las piedras u objetos punzantes que se observen en la zanja deberán retirarse al igual que el suelo suelto en el fondo de la misma. Cuando se llena la zanja, se recomienda realizarlo en capas de 10 o 12 centímetros, como ya lo habíamos mencionado anteriormente. Estos se deben hacer con equipos de compactación manual con suelos, ya sea suelos extraídos de la excavación, retirando las piedras y objetos que puedan dañar la membrana o con nuevo suelo. Se debe tener en cuenta que la superficie final del relleno de la zanja debe tener una pendiente hacia afuera de la zanja, ¿sí? Como se muestra también en este dibujo, del 1% para que el agua de lluvia, ¿sí?, escurra y no se acumule y tampoco ingrese a la laguna. Entonces, una gota de lluvia haría este recorrido, suponiendo que el suelo de la zanja ya se encuentra saturado. Ahora nos preguntamos, ¿cómo se puede dimensionar una zanja de anclaje? Partimos de conocer el espesor de la membrana, la cual debe estar dimensionada para soportar las presiones ejercidas sobre ella. A mayor espesor, mejores valores de resistencia mecánica de la membrana. Supongamos que la membrana será anclada o fijada solo en la posición horizontal y para ello se colocará sobre ella una capa de suelo cuyo espesor lo vamos a denominar DSC. ¿Cuál es el largo que debería tener la membrana en la posición horizontal? Para calcularlo, hacemos la sumatoria de las fuerzas que actúan entre el suelo y la membrana. Esa sumatoria de fuerza va a ser igual a la fuerza actuante en la membrana por el coseno de beta, que es la inclinación del talud, y va a ser igual a las sumatorias de las fuerzas de fricción que eh, aparecen en la membrana, tanto arriba de ella como debajo de ella. Planteando, planteando la ecuación y reemplazando los valores por sus correspondientes ángulos de fricción,
nosotros vamos a llegar a una ecuación en la cual podemos despejar el largo que debería tener esta membrana, o sea, LRO. Despejando LRO, podemos conocer la longitud que debería tener nuestra membrana para que el sistema quedara fijo. Ahora queremos calcular cuál sería la profundidad de la zanja de anclaje. Para ello vamos a analizar nuevamente qué fuerzas actúan en esta situación. En este caso vemos que además de las fuerzas que ya conocemos, aparecen el empuje activo y el empuje pasivo. Entonces, formulamos nuevamente nuestra ecuación y nos quedaría de esta manera, donde el esfuerzo actuante en la membrana por el coseno de beta va a ser igual a la sumatoria de las fuerzas de fricción actuante menos la fuerza, el empuje activo más el empuje pasivo. Como lo que queremos es dimensionar la zanja de anclaje para una laguna o reservorio, normalmente sobre el coronamiento no tenemos ninguna capa de suelo. Por lo tanto, si miramos nuestro esquema de fuerza, la ecuación va a cambiar. Originalmente nosotros teníamos esta ecuación, que es la que veníamos analizando. Pero como no tengo suelo de cobertura, entonces sigma n es igual a 0 y las fuerzas de fricción generadas por el suelo sobre la membrana también son igual a 0. Entonces, la ecuación nos quedaría como la fuerza actuante en la membrana por el coseno de beta igual a la fuerza de fricción generada por la componente vertical, en este caso de la fuerza actuante en la membrana, menos el empuje activo y más el empuje pasivo. Eh, Nosotros conocemos las expresiones para calcular el empuje activo y el empuje pasivo. Y como en este caso el, el esfuerzo no tenemos, digamos, una capa de cobertura, sigma n es igual a 0, por lo que las fuerzas, en este caso los empujes, nos quedan de esta manera, con esta expresión, donde los coeficientes K sub P y K sub A los podemos calcular aplicando la siguiente fórmula. Entonces, si nosotros reemplazamos todas estas expresiones dentro de la fórmula que nosotros teníamos, nos va a quedar, y la igualamos a 0, nos va a quedar la ecuación 1. Resolviendo esta ecuación, nosotros podemos obtener nuestra incógnita, que es la profundidad de la zanja de anclaje. Veamos un ejemplo de aplicación. Vamos a considerar que tenemos una laguna de 32 metros de largo por 18 metros de ancho y por 1,80 m de profundidad. Esta laguna contendrá un volumen de 725 metros cúbicos de líquido. El espesor de la membrana es de 1 milímetro. El suelo del reservorio tiene un ángulo de fricción de 30 grados. El peso específico de ese suelo es de 1.800 kilos por metro cúbico. El ángulo de fricción entre la membrana y el suelo, o sea, delta L, es de 18 grados y el valor considerado para el máximo esfuerzo soportado por la membrana es de 1.500 toneladas por metros cuadrados. Con estos datos vamos a proceder a calcular los coeficientes de presión del empuje activo y pasivo y el esfuerzo
en la membrana para un espesor de 1 milímetro. Con estos datos aplicamos la ecuación 1 que ya conocemos y lo reemplazamos. Entonces, lo que nosotros vemos en esta ecuación es que esta fórmula nos ha quedado en función de dos variables, la profundidad, en función de la profundidad y del ángulo beta o inclinación del talud. Entonces, para distintos valores de beta, yo voy a obtener un valor de profundidad de zanja. Entonces, veamos, para un ángulo beta de 63 grados, la profundidad de la zanja es de 31 centímetros y nosotros adoptamos 35 centímetros. Para un ángulo beta de 45 grados, la profundidad de la zanja es prácticamente 55 centímetros. Por lo tanto, nosotros adoptamos 55 centímetros de profundidad. Y para un ángulo beta de 33 grados, la profundidad de la zanja es prácticamente 64 centímetros. Nosotros adoptaremos 65 centímetros. Como podemos ver, hemos realizado el cálculo, hemos podido dimensionar una zanja de anclaje para una laguna y esta es independiente del ancho de coronamiento. Por lo tanto, como regla, podemos adoptar que el ancho de coronamiento siempre sea de 1 metro o próximo a 1 metro. Y en función de los datos del suelo que nosotros tengamos y del espesor de la membrana, vamos a poder calcular eh, la profundidad de la misma. Espero que este video les sea de utilidad y espero poder encontrarlos nuevamente en un próximo video. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima.